Para nuestro sermón de hoy será necesario recordar un poco el contexto histórico. Por ello, les animo. Tienen que concentrarse el doble e imaginar el escenario. Inténtenlo. Días atrás, el Señor había vivificado a Lázaro. La noticia había corrido por todos los rincones imaginables y no era para poco. Un hombre que después de 4 días de muerto y con su cuerpo en descomposición, vuelve a la vida. Seguro, si para ese tiempo hubiera existido internet y rotativos, esta noticia habría abarrotado los medios. A eso se sumaba, en Jerusalén recién comenzaba la fiesta más importante en todo el año, lo que ellos llamaban la Semana de la Pascua, y que desde luego más tarde nosotros llamaríamos la Semana Santa o la Semana Mayor. Millares de personas de todo el mundo se habían congregado en Jerusalén, y la noticia estaba yendo por todos esos millares, y seguro cosas como estas se escuchaban: el que tiene poder sobre la muerte y la vida, el que resucitó a Lázaro, está por entrar en Jerusalén. Todos decían lo mismo, así es que las multitudes se aglutinaron para darle la bienvenida al que puede vivificar muertos, y lo declararían el rey de los judíos. Ellos pensaban que Jesús venía para tomar las riendas del gobierno y derrocar al imperio romano y quitar el yugo de la esclavitud sobre ellos. Es que alguien con ese poder era digno de tomar el trono. Así es que colocaron una alfombra de palmas y gritaban, vitoreando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La ceguera espiritual de esta gente era tan grande que les imposibilitaba descubrir que el reino que Jesús había venido a instalar no era el de un oficial militar. Ellos estaban dando la bienvenida de la misma forma que daban la bienvenida a un general romano después de una incursión militar en la que se declaraba victorioso. De igual manera estaban haciendo con Jesús, porque su ceguera era enorme. Pero bien, en medio de esa multitud surgieron 3 grupos de personas que siguen representando la actitud del ser humano ante el reinado de Cristo. Les desafío que entre tanto estudiamos el pasaje, nos identifiquemos en alguno de estos grupos. Eso y más estudiaremos en el sermón de hoy, titulado Devoción por populismo desaparece pronto. Vayan hasta Juan capítulo 12, verso 13, nuestro sermón de hoy: devoción por populismo desaparece pronto. Y cuando la cita encuentran, por favor se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Capítulo 12, vamos al verso 12. ¿Listas sus Biblias? Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual
también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Desde luego la expresión "el mundo se va tras él" no es más que una hipérbole, una figura retórica que por una parte se anuncia el todo. Está diciendo: las multitudes van en pos de Jesús. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo edifique nuestros corazones. En tu nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Donde quiera que se reúna un grupo de personas, hallaremos variedad en cuanto a virtudes y defectos. En una fiesta, en una oficina, en una familia o en la iglesia misma, pronto clasificaremos a los que están ahí o como muy serios o como el corazón de la fiesta. Otros, los que trabajan. Otros, los que no hacen nada. En fin, los tímidos, los aburridos, y la lista es bastante larga. En esta historia también encontramos esa variedad, pero con fines pedagógicos se me ocurre clasificarlo en 3 grupos, a los que llamaré los superficiales, los traidores y los seguidores comprometidos. Lo repito: los superficiales, los traidores y los seguidores comprometidos. Quizá les parezca que en los primeros 2 grupos estoy siendo un poco grosero, pero no olviden, cada uno de ustedes tiene el desafío y la libertad de identificarse en el grupo que le parezca conveniente. Así es que lejos estoy de querer parecer grosero. Es más, si usted se califica como un seguidor comprometido, las felicitaciones para usted. Siga igual. Pero si le sucede que se identifica con el superficial o el traidor, pues le propongo un desafío todavía mayor. ¿Qué le parece si en la discreción de nuestros corazones usted y yo le pedimos al Señor, primero, perdón por tener más características de los superficiales y de los traidores que de los comprometidos? Y segundo, ¿qué le parece si empezamos a esforzarnos por tener más virtudes para estar en el grupo de los comprometidos? Para ello es necesario desglosar en esta historia cada uno de los personajes y encontrar lo que representan sus actitudes. Y ahora nos sumergimos en materia. Vamos con los superficiales. Verso 41. Capítulo 12, verso 41. ¿Listos? Dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, ¿qué pasa? Paren. ¿Cuántos creyeron en Jesús? Y gobernantes, gente muy influyente. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, algo así como el silencio de los cobardes, digno de una obra teatral, para no ser expulsados de la sinagoga. Estos son a los que yo llamo superficiales. Es que eran no pocos los que se sentían atraídos por los milagros que Jesús hacía y por su oratoria. Sus mensajes eran profundos, llenos de autoridad y de poder. Pero la devoción que estos tenían por Cristo era por puro populismo, jamás por convicción. Es que toda la gente está hablando que tiene poder y toda la gente está comentando sus mensajes y son tremendos. Ellos eran parte de la multitud. Y la multitud ama el reconocimiento de la sociedad y el aplauso de su religión, pero jamás
aman la causa que profesan. De ahí que su devoción durara pero tan poco. Ya dije que el título de hoy es que la devoción por populismo se termina pronto. Creo que en Latinoamérica estamos viviendo en términos generales este mal. Las iglesias evangélicas, si no en su mayoría, en una buena parte, están llenas por curiosidad, por populismo, por sensacionalismo o por lo que sea que está de moda. Pero esas multitudes, me pregunto, si en realidad están comprometidos y sienten respeto a la causa de Cristo. La mejor prueba de lo que digo, y si alguien está a punto de decirme, pastor, a lo mejor exagera un poco. Bueno, pregunto, ¿esas multitudes en realidad conocen la opinión de Dios para sus vidas? ¿En realidad estudian la Biblia con pasión y con convicción o cumplen el ritual dominical o van en pos de ver señales y milagros? Porque eso, por supuesto que llena templos. Porque el populismo siempre ha aglutinado multitudes. La mejor prueba es esto. Querían ver el poder de Jesús, querían ver esos milagros. A esas multitudes se les pregunta, durante la semana abrieron la Biblia para saber la opinión de Dios para sus vidas. Han intentado seguir dicha opinión, pero yo me pregunto, ¿y cómo van a intentar seguirla si ni siquiera la conocen? Y lo único que conocen es lo que el predicador les dijo el domingo. Y si el domingo el predicador lo mucho que hizo fue tomar un verso y de ahí lo tomó como pretexto para decir 18 opiniones personales, ¿cómo van a saber la opinión de Dios en sus vidas? Por eso dije, creo que estamos sufriendo esa misma enfermedad de la época en los días de nuestro Señor. Por ello pueden escribirlo como una frase célebre que desde luego no es mía, pero a mí me gusta repetirlo. Las multitudes no son prueba, ni mucho menos evidencia de un renacimiento espiritual, ni en broma. Las multitudes no son evidencia de un renacimiento espiritual. Mire cuántos salieron a recibir a Jesús. Miles de todos los rincones del mundo. Y a eso súmele, de esos miles, no pocos gobernantes también creyeron, pero superficialmente. No había un renacimiento espiritual, lo que había era un populismo endémico. No había un compromiso. Si yo parafraseo todo esto y lo pongo en mi propia jerga, sería algo como esto. El hecho de que nuestro templo hoy por hoy esté lleno no garantiza de que todos los que estamos aquí hemos experimentado el renacimiento espiritual. Y lo repito porque es grave. El hecho de que hoy por hoy nuestro templo esté lleno no garantiza de que todos los que están aquí hayan experimentado un nuevo nacimiento. Es probable, y oro que a Dios que no sean muchos, que ni siquiera conocen a Jesús. Están siguiendo ese populismo que las organizaciones religiosas provocan por cualesquiera razones. Porque hay deporte, porque hay cierto orden, porque les gusta la organización, porque les gusta la alabanza, porque les gusta cómo se instruye la Biblia, porque les guste lo que a ustedes les guste. Pero
si no hay una intimidad con Cristo, eso es solo parte del esqueleto. Y por eso repito, oro a Dios que no sean muchos. Pero las multitudes están llenas de los superficiales, los cuales en poco tiempo se convierten en traidores. ¿Oyeron? El título de nuestro sermón era: devoción por populismo no dura mucho, terminará pronto. Dentro de esa devoción están los superficiales, y desde luego su devoción dura muy poco, y después de ese poco tiempo se convertirán en traidores, lo cual acrecenta la gravedad de esta enfermedad, porque los superficiales se pasarán al grupo de los traidores. Vean ahora el verso 48, 12:48. Jesús es el que dice esto después de que la multitud lo ha vitoreado. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Oiga, ¿cómo es posible que el Señor esté siendo tan duro cuando una multitud le está vitoreando? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús responde ante toda esa gente con estas frases: el que me rechaza, el que no recibe mi palabra. Jesús les está diciendo: una buena parte de ustedes creen superficialmente y muy pronto se van a convertir en traidores. ¿Quiere que le demuestre lo que digo? Pues simple. ¿Sabe que estos millares que vitorearon a Jesús en día domingo, 5 días más tarde, 5 días más tarde, gritaban: crucifíquenle? 5 días más tarde. Ahora corroborarán que no exageré cuando dije que la devoción por populismo se acabará pronto. Barrabás, un preso reconocido como criminal, es aplaudido, y Jesús es condenado. Y las multitudes estaban de acuerdo. Los mismos que antes dijeron bendito, ahora dicen crucifíquenle. Los que aquí, que espero no sean muchos, estén superficialmente, les puedo asegurar, porque la Biblia lo ratifica, muy pero muy pronto estarán en el grupo de los traidores. Y por ahora dicen que les gusta la iglesia, dicen que les gusta la organización, dicen que les gusta lo que quieran les guste. Pero debido a que su devoción no es por compromiso espiritual, pronto se acabará eso. Porque lo que les provocaba devoción es bastante pasajero. Y cuando eso suceda, serán traidores. Y hablarán mal de la iglesia, hablarán mal de los ministerios. Que hablen mal de los pastores no es nuevo ni es algo que debe preocupar. Pero que hablen mal del evangelio puede llegar a la blasfemia. Sucederá. Si este no es un ejemplo suficiente, en el mismo capítulo, en los primeros versos, hay otro que tipifica la palabra traidor, y se darán cuenta cómo en repetidas veces Judas tomó esa actitud. Vean el verso 5, mismo capítulo, 12:5. Dice:
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía lo que en ella se echaba. Les explico. No se está seguro si fue viernes o sábado que sucedió el verso 5. Fue domingo, se supone en la historia que sucedió la entrada triunfal. Pero una noche o dos antes, no es importante para nuestro estudio, Jesús cenó en la casa de Lázaro, junto a María y Marta. Allí estaban los discípulos. ¿Que por qué ahí? Lo hizo muchas veces, y ya ustedes recordarán que había una relación especial con esta familia, una amistad muy íntima con Jesús. Una de las dos hermanas, en medio de la cena y en un gesto de devoción por compromiso, no devoción por populismo, cuando escuchó que Jesús dijo, pronto voy a morir, recordó también que la profecía decía que su cuerpo no iba a ser preparado, no iba a ser embalsamado. Era una costumbre judía, pero la profecía decía que el cuerpo del Señor, nada de eso sucedería para que la profecía fuese aún más contundente. Entonces, esta mujer, su corazón compungido, y en un acto de devoción y de adoración, sacó un perfume carísimo, lo derramó sobre Jesús y ungió a Jesús. Era un gesto, su corazón estaba angustiado, como el cuerpo de mi Señor no va a ser preparado en su muerte. Así es que le amo tanto que ahora mismo yo voy a ungirle. No importa cuándo eso suceda. Fue un gesto de adoración. No es el asunto si parecía un gesto atinado o no atinado, simple y sencillamente fue algo que rompió la emoción y el corazón de esta mujer que amaba al Señor y lo hizo. Y lo hizo con algo de un alto precio. Vale decir en este momento, temo que la familia de Lázaro era una familia con bastante privilegios económicos. Saben, el perfume que fue derramado sobre Jesús era el salario de un obrero durante todo un año. Eso costó, ese perfume. El salario de una persona durante todo un año. Cuando Judas vio eso, debido a que era un creyente superficial, dijo, ¿cómo es posible que esté haciendo eso? ¿Cómo está derrochando ese dinero? ¿Por qué no mejor vendimos el perfume y dimos ese dinero a los pobres? Criticando la devoción de esa mujer, o mejor digo, criticando la verdadera devoción de esa mujer. Pero ¿por qué él hizo eso? Simple, no porque a él le importaran los pobres. Simple y sencillamente, él no era un seguidor comprometido. Él era un creyente superficial, un oidor superficial. Y claro, en su hipocresía religiosa, él vio la tristeza de derrochar, según él, ese dinero. Jesús les reprochó, y algunos historiadores creen que fue ese reproche el que empujó a Judas para ir a vender a Jesús. Porque Jesús le dejó en evidencia ante los demás, ¿tú qué sabes? Si tú no eres más que un hipócrita, que teniendo mucho dices que te preocupan los pobres, pero siempre vives para ti mismo. Nadie sabe de esfuerzos tuyos para simpatizar con los pobres. Lo único que escuchan son tus comentarios, pero tus hechos discrepan totalmente. Tu piedad
no es más que la piedad de un religioso mercenario. Todo eso quedó en evidencia en esta cena. La traición de Judas. Pues bien, mientras leo esto no puedo más que preguntarme yo mismo, porque les dije al inicio de este estudio, nuestro desafío es identificarnos en algunos de estos grupos y me asusta pensar que puedo calificar. Porque no es importante para mí lo que el predicador diga, es importante que la palabra de Dios debo aplicarla a mi propia vida y debo escudriñar si es que yo estoy siendo parte de lo que su palabra está criticando en esta parte. Y en honor a ello me digo, cada vez que yo hago algo para el Señor, me aseguro de tener la actitud correcta. O soy de los que me gusta llenarme la boca mostrando piedad y preocupación por los pobres cuando jamás hago nada por ellos. Cuando jamás he hecho un pequeño esfuerzo. Al contrario, se evidencia que me importan un comino. Y si no tienes relación con los pobres, porque cuidado, y alguien piensa que Jesús no mostró preocupación por los pobres al decir a esta mujer, al decir a Judas, deja que haga lo que está haciendo. Claro que Jesús siempre estuvo ocupado por los pobres. Simple y sencillamente quiso dejar en evidencia la hipocresía de Judas y quiso dejar en evidencia la devoción de esta mujer. Y ahora hay situaciones que suceden alrededor de mi vida y quizás de la suya, en donde también quedamos al desnudo si solo tenemos actitud de santulones versus la actitud de un hombre o una mujer con devoción y con gratitud a Dios. Prueba de ello es que cuando voy a hacer algo por el Señor, me esfuerzo para que se muestre que mi corazón está agradecido, no a las personas. Me esfuerzo para mostrar a Dios mi gratitud. Tiene que significar un pequeño sacrificio. No estoy hablando de dinero, porque qué triste que algunos piensan que Jesús necesita su dinero. Los religiosos son los que pueden estar tras su dinero, pero a Jesús le importa nada. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Por qué puede querer su dinero? Si basta con el chasquido de sus dedos y este mundo puede dar vuelta de la noche a la mañana y su dinero, sea poco o sea mucho, acabarse. Con cualesquiera circunstancias y en este país más que en ninguna otra parte del mundo. Entonces, no es eso lo que esta escritura está reflejando. No es si el perfume era caro o no era caro, no es si la familia de Lázaro tenía abundancia o no la tenía, era el corazón con el que estaba sirviendo, era su preocupación. Y puedo entonces decir en cada uno de los ministerios, empezando por el mío, me esfuerzo por lo que hago. Los que dan clase a los niños, en realidad tomaron minutos u horas para prepararse. O al igual que Judas, una terrible hipocresía y tremendos mercenarios. Los que tenían que dirigir a las personas, ¿querían que se les aplaudiera o querían agradar a Dios? Querían que otros digan, ay, ese hombre o esa mujer están bien preparados. No les importaba lo que Dios pensara. Se convertirán en traidores y terminarán como Judas cuando sean confrontados con esa hipocresía. Cuando quede al desnudo que lo que hacían no era por sinceridad, no era por amor, no era por compromiso, en ese preciso momento los superficiales pasarán al grupo de los traidores. Ahora, por el momento creo que basta ya de los malos ejemplos. Me gusta la idea de cerrar el sermón con el buen ejemplo. Y dije que eran 3 grupos. El último, y a propósito lo dejo,
como los seguidores comprometidos. Vean el verso 20. Capítulo 12, pero ahora verso 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. La pregunta es, ¿y qué hacen griegos en una fiesta judía? Simple, estos eran griegos que habían creído, que en la dispersión escucharon la fe del cristianismo, que habían cambiado sus vidas, que estaban siguiendo, no el cristianismo, el judaísmo para ese momento. Y habían subido a adorar en la fiesta de la Pascua. Eran personas piadosas, sin duda. Sigo. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, que Betsaida era de Galilea, y le rogaron: queremos ver a Jesús. Me llamó la atención por qué los griegos se dirigen a Felipe. El nombre de Felipe es un nombre griego. Por cierto, significa amante de caballos. Seguro en su niñez su familia pues se dedicaba a eso. Entonces llega un grupo de griegos a una fiesta judía en donde los discípulos son parte de una cultura, pero de pronto uno de ellos lleva un nombre griego, como que eso tuvo cierta afinidad para que le dijeran: queremos ver a Jesús. Felipe obviamente no tiene mucha influencia en ganar almas. El que parece tener más influencia en ganar almas es Andrés. Prueba de ello el verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe, ahora sí ya tengo fuerza, dice Felipe, se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece, su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta es la verdadera grandeza de un seguidor comprometido. Jesús responde a los griegos con una hermosa parábola, para nosotros a lo mejor desconocida, pero muy conocida para los que oyeron. Una semilla que se siembra debe morir para que pueda germinar. Y una vez ese proceso está caminando, pues entonces dará muchos frutos. Mire qué ironía. Para que nuevas vidas surjan o muchos frutos, es necesario que la semilla muera. Ocupa esa figura porque todos la conocían. Está diciendo dos cosas. De la misma forma que esa semilla muere, es necesario que yo muera para darle salvación y vida eterna. La hora ha llegado, dice. Se la pasó 30 años diciendo: no es mi hora. Ahora dice: el momento ha llegado. Y lo enseña a través de la parábola. Pero dije que eran dos cosas. Primero, para hablar sobre su resurrección, pero también esa misma parábola nos grita a nosotros el último verso: que aquel que no muera a su propio yo no puede ser un seguidor comprometido. ¿De qué está hablando? Aquellos que no se esfuercen por minimizar su propio ego no pueden dar frutos, porque se aman a sí mismos, son egoístas, son materialistas. Siempre piensan en ellos y en su manera de actuar. Y si les ha ido bien en alguna área, peor aún, porque piensan que los demás están equivocados. No se dan cuenta que se destruyen a sí mismos. No se dan cuenta que no son apreciados.
no se dan cuenta que nadie quiere estar cerca de ellos, a no ser que monten de pronto todo un complot y una devoción, pero sin convicción, nomás para recibir unos cuantos aplausos de los hombres. Regularmente esas personas son muy soberbias, llenas de vanagloria y cosas como esas. Y Jesús dice, hay que matar tu soberbia, hay que matar tu vanagloria, tu mal carácter, tu propio ego. Entonces darás frutos para ti mismo y para los tuyos. Jesús me está diciendo, si vas a ser un seguidor comprometido, pues entonces tienes que arreglártelas para matar tu naturaleza pecaminosa, aunque los demás no te aplaudan. Porque recuerdan esos gobernantes que creyeron, guardaron silencio porque los demás se enfadarían. Jesús dice, no importa lo que los demás digan, importa lo que el cielo diga de ti. Esa es la verdadera grandeza de un seguidor comprometido. Matar su propio yo para que surja la naturaleza de Cristo en él. Y termina Jesús dando la lección al decir, si alguno me sirve, pues sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y haciendo eco a ello, pregunto, los que están sin servir al Señor, los que no están comprometidos con la causa de Cristo en forma específica, ¿pueden identificarse con ese grupo? Les dije al inicio de este estudio, el desafío es identificarse con algún grupo. Si aparecen los primeros dos, no es fastidiar mi idea, es que pidamos perdón y nos esforcemos por ser parte del tercer grupo. Que Dios añada bendición a su vida. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por exhortarnos. Y si alguien estuvo sin Cristo, por favor toca su corazón muy fuerte. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Si alguno de ustedes nunca antes vino a Jesús, nadie va a opinar sobre su estilo de vida, porque eso es algo solo entre usted y Dios. No es importante si usted es religioso o no, si usted es ordenado o no, si usted es piadoso o no. Solo es importante que usted y yo pidamos perdón y luchemos por ser comprometidos con la causa de Cristo. Y si esta mañana alguien dice, oiga, predicador, nunca antes pensé en que yo debía estar en ese tercer grupo. Bueno, esta es la idea, que usted y yo luchemos por llegar al grupo de los comprometidos con la causa de Jesús. Y para ello no tiene que pasar al frente o que le aplaudan o que cambie religión. El primer paso es abrir a Jesús su corazón con fe. Y si alguien dice, quiero hacerlo, pues donde está, levante su mano en señal de recibir a Cristo. No sea como esos gobernantes que creyeron, pero superficialmente. Abra usted su corazón a Cristo con convicción y verdadera devoción. Si alguien dice, quiero recibir a Jesús, levante su mano y déjeme orar por usted. ¿Habrá alguien con nosotros? ¿Alguien que me deja orar con usted y levanta su mano en señal? ¿Habrá alguien? Señor, si todos somos salvos, gracias. Si hubo alguien que no, por favor, dele una nueva oportunidad. Despídanos en su presencia. En su nombre oramos. Amén. Que Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en media semana. Que la paz de Dios nos acompañe.